parte de los archivos que tengo aquí en Colombia de las películas que he trabajado. En Arte Canal no solamente hablamos de pintura, de escultura, de grabado. También tenemos una sección para el cine, que también es arte. Desde luego que pues, el cine se ha nutrido de la pintura y de la escultura. Entonces, pues todos sabemos que es el séptimo arte. Entonces, en este caso, vamos a tener un personaje muy importante que es productora. Siempre entrevistamos directores o aparecen en otros medios, pues los directores, los actores, pero pocas veces se entrevista a un productor, a una productora. Entonces yo quisiera presentarles a Silvia Vargas, que lleva muchos años en el medio, que se fue hace muchos años a vivir a Francia y pues ahorita tenemos la suerte de que está en Colombia y queremos entrevistarla. Silvia, bienvenida a Arte Canal Colombia. Gustavo, qué gusto estar contigo, muchas gracias por la presentación. Contémosle un poco al público que nos ve, ¿de qué se trata la producción? ¿Cuál es el papel de una productora en una película? El papel del productor o la productora básicamente puede ser la persona que determina un proyecto, lo inicia, lo sigue, lo acompaña. Y básicamente es la persona que permite que lo que el director tiene en su cabeza, o esa es mi opinión, pueda ver, porque es el cine, que podamos ver su idea proyectada en una bonita sala de cine, si posible. O sea, es facilitarle las cosas para que ese director pueda llevar a la pantalla. Claro, claro, tú tienes el director, muchísimos tipos de directores, pero él tiene una idea, la conceptualiza, la pone y tú como productor recibes una idea y se trata, en mi opinión o lo que me gusta, poder llevar sobre una pantalla la idea de un director, algo que pasa de la cabeza a una pantalla, utilizando la técnica, utilizando el arte, utilizando los 7 estilos de artes que hay en el cine, pero que la idea del director sea lo más verídica posible a su realidad, que es lo que va a mostrar en la pantalla. Por eso me gustó siempre la producción. Ya, y eso tiene que ver con el presupuesto, con la consecución de los recursos, el dinero para una película que vale tanto dinero. La producción es una parte artística y una parte económica. Hay algunas personas que solamente hacen producción de cine o de televisión por la parte económica y la parte artística le dan menos impresión. Yo tuve la oportunidad de estudiar en un sitio donde nos enseñaban a combinar la parte artística, la parte de autor, la parte del director, la parte del realizador, a la parte económica. En cierta medida se acomodaría más la parte económica al autor que el autor a la parte económica. Es la diferencia un poco entre los dos tipos de producción, entre, vamos a decir, independiente norteamericano o francés, que respeta al realizador, que es el rey desde el principio al final de la obra. En Norteamérica es distinto, tú tienes una función, la cumples y cada uno sigue y es una cadena de producción. Mira, me encontré esto que es una cosa increíble, es que aquí tengo todas las películas, aquí tengo otra de un museo, el Museo del Oro, las tarifas, bueno, de Rolling por el centro, las locaciones. Estuvimos en las salas Rolling del por el cine, centro. Cines Dorados. Sí, Teatro, yo recuerdo. ¿Sí? Sí, sí, yo la recuerdo. Muy claro. bonita. Actuaban Humberto Dorado, Sí. Ricardo Prado, Sandro Romero. Bueno, y fue un equipo de producción maravilloso y fue la primera vez que yo tuve un contacto con el cine. Cuando estaba al interior de esa película, comprendí que eso es lo que yo quería hacer y que podía hacer. Pero claro, hay que luchar para lo que uno quiere. Claro. Y entonces después te vas para Francia. Después me voy para España, me quedo en España, trabajo con José Luis García Berlanga, el hijo de García Berlanga, el director de cine, y yo hacía la producción de sus comerciales. Y cuando llegó el examen de la escuela de Francia donde yo quería participar, que se llamaba la FEMIS, yo no vivía en Francia, entonces le fui y le comuniqué, y le dije, José Luis, voy a renunciar. ¿Por qué? No te puedes ir.
un tipo muy cariñoso, muy, o sea, espléndido. Yo me ocupaba de la producción de sus comerciales cuando utilizaba diseños de alta moda. Entonces yo me ocupaba de la producción de la moda, vamos a decir. Y la producción normal, pero la producción de moda tenía un departamento especial, presupuesto especial y transporte especial y todo, ese era yo. Entonces me dijo, no, no te puedes ir. Le dije, sí, me voy a presentar a este colegio. Y me dijo, te voy a hacer una propuesta. Tú trabajas medio tiempo, te pago tiempo completo y utilizas la oficina y presentas tu examen. Si pasas el examen no me debes nada. Si no pasas el examen, tú vas a trabajar tiempo completo y te vas a trabajar medio tiempo, sino en cuestión de 8 meses. Y así se hizo. Es decir, yo presenté el examen, las 3 partes del examen lo pasé y pues me fui y José Luis me felicitó y me fui para París a estudiar. ¿Cuánto tiempo estuviste en 4 París? años. No, estudiante 4 años. ¿En dónde te sentiste más cómoda? ¿En Francia trabajando o en Los Ángeles? Ah, Gustavo, eso es una muy buena pregunta. Tal vez en Los Ángeles. Tal vez en Los Ángeles. ¿Sí? Sí, en Los Ángeles me sentí muy cómoda porque, bueno, América y Suramérica incluida, tenemos esa cosa que todo es posible y se puede hacer, ¿no? Entonces, en lo que es el profesionalismo, los americanos tienen una manera extraordinaria de trabajar. No hay posibilidad de que a nivel, digamos, de set, hablando de producción, del dinero, del rendimiento, de la información, de los papeles, de la organización, ellos son... Todo lo tienen. A mí me súper. pareció maravilloso, maravilloso. Sí. Yo me sentí estupenda, me gusta trabajar así. Te voy a dar un ejemplo. Tú llegas a un set francés y entonces tú, que te llamas Gustavo de la Hoz, te presentas conmigo. Entonces, Gustavo, Silvia, ¿cómo estás? En el set americano es distinto. Tú dices sonido, yo te digo producción. No más. No más. Ajá. Pero entonces, si cambian de sonidista, yo vuelvo a decir sonido. Ajá. Y tú apareces. Ajá. Si, y después, si se fue Gustavo, ¿cómo hago yo para decir Gustavo? Sobre todo Roger Corman, ¿no? Ajá. No hay que perder tiempo de llamar a la persona. Todos los segundos son válidos en un set. Si tú estás mirando el poal, que se decía el pelo en esa época en la ventana, eso toma tanto tiempo. Si no lo hacemos, economizamos 2 días de rodaje, tomando unos riesgos. Un poco como guerrilla shooting, pero a nivel de producción. ¿Qué película recuerdas de Roger? ¿Roger Corman? Sí. Ah, maravilloso. Él hizo toda la serie de Lovecraft. Ajá. La película, la primera en que yo participé con él se llamaba Carnosaur, que era de Adam Simon, un director americano, y era sobre, ¿cómo decir?, el Jurassic Park de la serie B, en barato y todo eso. Eso lo hicimos, experiencia maravillosa. Pues él además ha contribuido al cine americano actual, cuando Scorsese era joven, cuando Jonathan Demme era joven, cuando Jack Nicholson era joven, cuando todos estos eran jóvenes, él fue el que les dio la primera oportunidad del cine americano. Y realmente es una escuela, es una manera de filmar, es una manera de aproximar el cine desde el principio al fin, incluida la distribución. Y ese sistema vertical de producción de Roger Corman, pues es una cosa, a mí me parece extraordinaria. Bueno, y luego regresas a París. Después de Roger Corman, regreso a París, termino mis estudios, obtengo mi diploma y me vengo a Colombia, al Festival de Cine de Cartagena, para presentar un proyecto de final de año, vamos a decir, en producción. Yo ya estaba preparada, Gustavo, me sentía preparada para producir una película. No es tan fácil, pero me sentía bien calibrada. Y había visto primeras películas colombianas, porque independiente o no que yo haya trabajado más afuera que adentro, siempre he pensado en el cine colombiano, me hubiera gustado hacer más incluso. O, bueno, he trabajado en la enseñanza. ¿Y habías visto películas colombianas allá en Francia? Sí, no, pues aquí, antes de irme. Entonces yo había visto La boda del acordeonista, había visto Rodrigo D., que tú hiciste el sonido,
y pues eran los dos primeros largometrajes que me parecían lo más interesante para seguir al director, ¿ves? Entre ese concepto de autor, siga su proyecto, pero también producción, pues hagamos algo mejorado técnicamente a un nivel que pueda ser competitivo internacionalmente. No necesita uno mucho dinero, más, pero sí un rigor. A mí me enseñó mi escuela de cine y en Francia a ser rigurosa en el cine, en la producción, en la organización, en el método. No hay cuestionamiento. O sea, entonces hay veces pues de pronto uno parece no tan amable. Sí, Pero eso no me afecta. Es decir, mientras la película esté buena, la parte que si soy simpática o menos simpática, a veces hay que ser un poco tirano en el set. sí, yo no sé si, es decir, hay un resultado. Entonces, si uno cumple el rigor de todas las etapas, Claro, y entonces llegas a Cartagena, vienes al Festival de Cine de Cartagena. y digo, ¿quién voy a abordar de esos dos señores? Pacho Botía, que tenía la mejor película, digamos, a nivel luz, como esa interpretación poética de la luz, el viento, el agua, El Caribe. el Caribe, divino. Y por el otro lado, pues venía esta historia urbana de Medellín, que yo no conocía. Yo no conozco, o sea, no conozco Medellín, yo soy bogotana, entonces pues Medellín para mí es otro universo. Pero había esta historia urbana en Medellín de estos niños que pasan unas situaciones tan difíciles por, por la falta de humanismo, llamémoslo así. Entonces, pues también me gustó, pero sobre todo el concepto de la historia de Rodrigo D. me gustó. Y yo decía, ¿a quién voy a abordar y quién va a ser el que voy a abordar? Yo dije, bueno, pues el que primero me encuentre. Y me encontré en una fiesta con Víctor Gaviria. Lo abordé, le dije así, hola Víctor, yo quiero producir su próxima película. Yo no sé si lo entendió bien, si lo entendió mal, si quería decir que yo le quería producir u otras cosas, no tengo ni idea que entendió él. Pero él me dijo, ¿usted ha rodado en Medellín? Le dije, no. Me dijo, venga a Medellín o la invito a Medellín para que hablemos. Le dije, me parece muy bien para que esto no sea una conversación de fiesta. Yo llego a Medellín después de haber terminado este festival y pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Me encuentro con otro personaje cuyo nombre no conocía, ni tenía ni idea quién era. Por azares de la vida uno hay personas con quien tiene química, entusiasmo. Y un día me dice ese señor, hola, ¿y a usted qué le haría feliz en la vida? Y yo pues ya estaba pensando en la película de Víctor, le dije pues $1.000.000. Y entonces pues se rió como tú. Y me dice, ¿y para qué? Le dije, no, porque quiero hacer una película de Víctor Gaviria. Me dice, yo los tengo. Entonces yo le pregunté, hola, ¿y esa plata de dónde viene? Me dice, no, de un producto blanco. Le dije, no, acabemos esta historia inmediatamente. Sabes, en los festivales uno de pronto habla sin saber cómo se llama la persona. Yo no tenía ni idea con quién hablaba, pero pues un tipo que está en un festival y que hace cine. Y me dice, no, de un producto blanco. Le dije, no, pues ya, acabemos la charla, podemos seguir amigos, pero no para eso. Se rió con una sonrisa muy bonita y me dijo, no, esta plata viene de la leche. Entonces le dije, no, pues ahora sí retomemos la conversación. Estamos hablando de Erving Gogel. Estamos hablando de Erving Gogel. Okay. Estamos hablando de Erving Gogel. Y a partir de ahí, pues empezó una historia con mucho amor, con mucho cariño. Él me acompañó y yo lo llevé a Medellín para que conociera a Víctor Gaviria porque no se conocían. Se encontraron dos Capricornios. Entonces, pues ellos hablaron ahí. Después Erving y todo estuvimos hablando. Había 3 proyectos de Víctor Gaviria, que eran Las Esmeraldas, La Vendedora de Rosas, que no se llamaba así en ese momento, pero era de una historia de los niños, de una historia de barrio. Eso me parecía muy bonito. Víctor es muy fuerte en eso. Y había otro proyecto que él tenía de no sé qué. Sangre Negra, creo que era. Así, no, tienes toda la razón. Eran los bandoleros del Tolima. Los bandoleros, sí. Los bandoleros del Tolima, Sangre Negra, bueno, esto. En un momento dado, pues había que hacer una decisión y ahí yo vi una cosa, después yo me devolví para Sopó con Erving Gogel y hablamos sobre el proyecto y para mí los niños eran muy importantes y pues digamos que en ese momento Erving quería darme gusto, por llamarlo de alguna manera. Pero además él también es un tipo que ha producido y yo creo que esa era la mejor escogencia sin lugar a dudas. Y entonces te metes de lleno en la película. Claro, pues es decir, de hecho, le presento
al director, al productor que va a pagar, es decir, hice lo que se llama en los Estados Unidos. ¿Y cuál fue la reacción de Víctor? Porque no tenía él ni idea que estaba pasando eso. Víctor es una persona muy a la escucha, muy inteligente, y lo que le puede ser útil o lo que le puede servir y lo que es, pues él sabe manejarlo perfectamente. Yo creo que desde que nació. Es antioqueño. Hola, entonces hay una cosa ahí que viene con ese tono de voz tan bonito y el interés, pero sobre todo con la gran inteligencia de, ¿cómo te digo? Víctor es un poeta. Sí. Entonces, cuando tú eres un poeta visual y tienes además esa capacidad humana para mover a toda la gente y despertar una capa social en Antioquia y de revelar una denuncia social que hace que, ¿dónde está el Estado para los niños de Colombia? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está ese dinero que hay en Colombia? ¿Dónde están? No, pues los niños de Colombia no tienen dinero. Entonces a mí me pareció un proyecto muy importante y él es un poeta, pues para eso. Hacer. Pero este pues es todo el guión de toda la película. Muchas veces han dicho que no tiene mucho guión. Sí, claro que tenía guión. Además es que Víctor hizo varias versiones del guión. Sí, finalmente Víctor, pues él hace en sus películas como a él le parece, afortunadamente es muy talentoso y pues él sabe qué quiere hacer, es que esa es la diferencia entre muchos directores, él sabe exactamente qué quiere hacer y eso es muy rico trabajar con alguien así. ¿Y tú comienzas a ayudarle a armar el staff o cómo es? No, yo después de que esa conversación se hizo, viví un momento aquí en Colombia, estuve en Sopó, pero después yo me fui a Francia y empecé a trabajar trabajé con Antonioni, con Michelangelo Antonioni, era la supervisora de postproducción de la película Más allá de las nubes, Beyond the Clouds. Entonces yo vivía entre Berlín, Roma y París. Y en Roma duré viviendo 9 meses, siguiendo la postproducción de esta película. Mientras tanto, Erving Gogel estaba trabajando con Víctor el guión y se veían que en Sopoca, en Medellín, bueno, en fin. Pero, perdón te interrumpo, pero ¿cómo fue ese contacto para llegar hasta Antonioni? ¿Cómo pasó eso? No, Gustavo, eso fue a través de un productor. Fue que yo trabajaba para Philippe Carcassonne, un productor francés, que es un productor de películas de autor, y me devolví a Francia. Por unos azares de la vida había conocido unas personas que sabían que a mí me gustaban las coproducciones y me propusieron llamarlo, lo llamé, nos entrevistamos y al día siguiente empecé a trabajar en su oficina en París. Entonces inmediatamente me trasladé a Roma, editábamos en Cinecittà, pero también estaba la producción de Wim Wenders, que estaba en Berlín, sí, y estábamos nosotros en París. Entonces, si tú quieres, era como un triángulo permanente. Yo estaba basada en Roma, entonces Wim Wenders venía, iba, él montaba, no montaba. En esa época, Antonioni montaba en 35 milímetros y Peter Psíjoda, el editor de Wenders, editaba ya un poco más moderno, como en Avid. Entonces nos tocaba mezclar una cantidad de cosas. Fue una producción muy interesante técnicamente, claro. Bueno, y lo que es, pues, no, como te digo, intelectualmente, pues maravilloso. Es decir, cuando tú empiezas trabajando con una persona de ese calibre, pues solo tienes que agradecerlo en la vida. Uy, qué escuela tan maravillosa. Qué escuela tan maravillosa, Gustavo. Y todo el mundo adorado, es decir, los productores, los sonidistas, los técnicos. Yo en esa empresa fui stagiaire, trainee, ¿cómo se dice? Pasantía. Entonces, claro, se había rodado en Ferrara, en Aix-en-Provence, se había rodado en 4 ciudades, que eran 4 historias, y cuando tú la retomas en una empresa de producción, pues tú al liderazgo de la postproducción, es un orgullo, pero también es una responsabilidad muy, muy grande. Yo era pequeña, o sea, yo era joven, pero todo salió perfecto. Bueno, y mientras tanto, Víctor sigue trabajando con Erwin, el guión. Sí, Víctor y ellos ahí todo. Y no sé, después se reunirían, se tomarían unos drinks. Ajá, y me llamaron un día. Porque, claro, ¿no?
me llamaron un día y me acuerdo que Erwin me dijo, usted es la única que puede venir a hacer esta película, venga. Entonces pues yo planifiqué, porque yo estaba dejando un trabajo muy importante en Francia, que me representaba mucho a nivel profesional, pero también económico, pero este proyecto siempre me ha llegado muy a corazón, es como para mí, como una creación que yo me inventé en un avión, algo así. Un Que reto todo es maravilloso. posible. No, es que todo es posible. Sí, y un gran reto y además una película que marca un punto importantísimo, un giro importante en la cinematografía latinoamericana, ¿no? Yo pienso, Gustavo, yo pienso que eso fue una ventana para decir, puede haber más cine. Yo pienso también una ventana que le da ánimo a los jóvenes. Yo pienso también que fue una ventana porque en esa época se hacían 2 películas por año. Ahora están haciendo 40. Entonces, pues imagínate, ya pasó el boom del cine colombiano hace unos 10 años, en los festivales y todo, pero se siguen haciendo películas. En esa época eran 2, y con todo respeto tuyo y de todos, pero la calidad técnica, por ejemplo, de Rodrigo D., pues fue una cosa que fue hecha como a la loca. Es decir, no había, usted que es sonidista, no estoy diciendo nada, pero no había M&E, ¿cómo se dice? Music and Effects Sound. Entonces, ¿cómo lo vendes? Entonces, ¿cómo lo subtitulas? Entonces, de milagro, gracias a Barber Schroeder, pues se mostró en el mundo, pero era una película que técnicamente, para mí, era un reto. Sí. No lo vi como un defecto, sino yo dije, todos los defectos que hay en esta película, como yo ya había aprendido de los franceses que técnicamente lo hacen perfecto, los gringos también, pues vamos a que la siguiente película de Víctor, al menos técnicamente, sea perfecta. Ese era un reto, porque la creación es de él. Y entonces comienza el rodaje. ¿Qué pasó durante el...? Bueno, eso pasaron muchísimas cosas. No, yo llegué a Colombia y me dieron como una casa sin ni siquiera tomas. No había nada. Y me dijeron, estas personas quieren trabajar en la película. Entonces, pues, claro, yo venía de eso entre Corman, que no importa que tú hagas, pero hazlo. Entonces hay una apertura y la rigurosidad francesa, que si tú haces algo tienes que saberlo hacer, que no pierdas plata, que no sé qué. Pero hice durante unos 4 meses un taller, se puede llamar taller, pero era la preproducción. A cada persona que Víctor me llamaba, pues le dábamos como un rol y creamos un equipo de filmación, imagínate. Y creamos un equipo de filmación maravilloso. Había una gente que había trabajado en algo de cine, que el guionista, que el otro, pero había gente que ni idea y aprendió su oficio y lo hicieron estupendamente bien. Las productoras eran unas campeonas. Bueno, en fin, los productorcitos junior, que eran unos niños divinos, o sea, mira, los productores, mis asistentes de producción, 4, que me cuidaban así como un niño de seguridad delicioso, perfectos, es decir, no me dejaban tocar la plata, nada. Yo era protegida porque pues no era, o sea, era peligroso en cierta medida, pero poco a poco ya no me dio ni miedo. Todo estaba perfecto, la gente cariñosa, no fue fácil, no quiero decir malas palabras, pero había personas que se las merecen, pero no sé, es esa seguridad. Mira, yo creí en esa película desde el día 1 hasta hoy, sentada aquí contigo. ¿Y durante el rodaje creíste firmemente en la película? Más, porque en el rodaje no estuve todo el tiempo, pero tuve mi equipo perfectamente preparado. Yo hablaba con ellos, yo estaba en Los Ángeles, y yo hablaba con ellos, y Erwin Gogel había cambiado una dinámica, entonces él quería hacer cámara y la producción y cosas. Yo me fui a comercializar la película por fuera, mientras se hizo 3 meses, yo creo que rodamos, pero la filmación, yo llegué en septiembre, el 23 de diciembre rodamos, el 24 rodamos, y lancé la producción el 6 de marzo. No estaban ahí los productores, llamé a Víctor, le dije, mire, nosotros llevamos acá 33 semanas listos. Empecemos, y empezamos el 6 de marzo. ¿Qué recuerdas? Porque en Rodrigo D. nos ocurrieron cosas dramáticas, ¿no? Durante el rodaje. Me imagino. En la vendedora de rosas, ¿qué recuerdas que haya pasado así como que de repente haya habido casi que la necesidad de frenar el rodaje, de parar el rodaje unos días o unas semanas, no sé? No, una cosa muy impactante fue en preproducción, cuando se murió Mónica Rodríguez,
El personaje sobre el cual se inspira la película, vamos a decirlo, no es Lady Tavares, sino la niña esta, que estaba real. Yo la conocí. ¿Sí? Sí. Pues fíjate, entonces esa niña, cuando la mataron a mí me impresionó mucho, Gustavo. No solo a nivel cinematográfico ni lo que implicaba, obvio, pero como colombiana, como persona, eso pasa en Colombia. Y eso sí me dolió y me tocó organizar el entierro. Después tuvimos que editar unas cosas. Víctor Gaviria volvió, se encerró en esa, porque Víctor la quería mucho, se entendían muy bien, y se encerró en esa sala de montaje y ahí vi, si tú quieres, el talento de Víctor Gaviria también para editar. Ahí yo quedé totalmente tranquila, yo dije, pues ese señor entró a una sala de montaje y sabe hacer perfecto la historia, editó de una manera como un capitulito que se hizo sobre Mónica Rodríguez, pero ese diciembre fue triste. ¿Tú tienes ese material de Mónica? No, no lo tengo. Es que lo vi creo que solo en la sala de montaje, porque era como una cosa de ellos, entre ellos, pero fueron 3 días muy interesantes. Eso fue como en enero. Y después empezamos a filmar, teníamos que esperar las pausas de producción. Bueno, entonces se termina el rodaje, hacen toda la postproducción y viene el gran reto, el Festival de Cannes. Cannes no solamente era un reto porque no es que fuera el objetivo ni que se hizo esa película para ahí, pero como en la película y gracias a que yo estudié en la FEMIS y mis contactos, mis conocimientos, muchas personas francesas estaban al tanto de esta producción. Entonces, también en Los Ángeles, por eso me fui mientras estaban filmando y estaba ahí Erving Gogel, el productor financista, y estaba Víctor Gaviria, pues realmente de pronto uno no tiene que estar. Entonces ellos hicieron su rodaje, yo iba a la distribución y al final todo compaginó. Es decir, que pudimos presentársela a varias personas del festival de Cannes, pero teníamos que presentarla en el mismo día en salas distintas, Gustavo, para que cada uno pensara que ellos lo habían visto de primeras. Eso tiene toda una cosa. Eso no es así. Una estrategia. Claro, claro, y Barrera me ayudó, era chiquitico, y yo lo mandaba y le decía, por favor, llévelo allá, y yo me presentaba en el otro. Mira, hicimos para arriba y para abajo, porque a pesar de que para Colombia teníamos dinero, era una producción un poco holgada, pues para allá no. Entonces, pues realmente ves, alquilar una sala de cine era extraordinario, pero lo logramos, finalmente la seleccionaron en el festival. Al principio nos habían dicho Un certain regard, tuvimos un intercambio con Erving Gogel y él me dijo, si no a otra cosa, pues realmente no está bien. Le dije, yo estoy de acuerdo con usted, porque tenemos que llegar a la competencia. Yo hablé con Cristian, que es el secretario del festival, un tipo queridísimo, y pues le expliqué, le dije, mire, Ripstein vuelve a hacer películas, el brasilero vuelve a hacer películas, nosotros nunca, es decir, nunca. Bueno, un diálogo y pues nos escogen en competición en Cannes, que era realmente maravilloso. Y había, pues, él ha seguido, había otros festivales, pero pues este era el objetivo. Nos tocó trabajar muy duro 6 meses, copias, subtítulos, precios, fiestas, festivales, todo lo que hay que pagar allá, que es enorme y que hay que organizar. Yo estuve 4 meses antes mirando ida y venida, todo lo que se necesitaba hacer, porque tú no estás a la altura de los presupuestos americanos. Claro. Bueno, ¿y qué representó económicamente para la película la presentación en Cannes? Para todas las películas, estar en Cannes representa dinero, porque tú estás promocionado, tú vas a tener más acceso a la distribución y tu película muy seguramente va a tener mejor tratamiento que una película que no va a Cannes. Eso tiene una implicación económica, claro. Nosotros, obvio, si no hubiera estado en Cannes, no estaríamos hablando tú y yo aquí prácticamente, en cierta medida, porque obvio que le sirvió. La manera como se manejó la producción, que no la manejé yo después de la distribución, no sé cómo habrá sido, pero sí sé, como te digo, que no se vendió en todos los sitios y en todos los territorios como debió ser. Esa película tuvo muchos errores de mi parte, de la parte de los productores, del director, de todo, pero yo creo que todos hicimos lo mejor posible y por eso llegó a un buen puerto. ¿Cómo fue el comportamiento allá de los actores? Ay, divinos. Por primera vez estar
como en un templo del cine, ¿no? Entonces, los actores, Víctor había hecho un trabajo de 38 semanas o algo así de video con ellos para que ellos se acostumbraran durante la película antes de que yo apareciera. Es decir, La vendedora de rosas, Víctor la había empezado a tratar antes de que yo le dijera yo quiero trabajar con usted. Sí, sí. Entonces ya habían unos videos, ellos ya se habían medio acostumbrado a las cámaras y todo eso. Eso él lo maneja, no tengo ni idea cómo, pero lo maneja porque estos niños también te pueden pues, robar la cámara. Entonces, sí, claro. Te quedas sin cámara. Sí. Entonces, pero él los maneja, o sea, tenía sus horas de trabajo y adaptado. Cuando a mí me tocó llegar, como te digo, que a Diana le di el rol de esto, a la otra de esto, la primera asistente de dirección, eran gente que no lo había hecho o tal vez había trabajado, pero hice un taller de 3 meses, Gustavo, y cada uno tenía un rol y unas funciones. Los actores también. Entonces los actores venían, eran niños. Yo tenía uno favorito, Alex, que es el que inicia La vendedora de rosas. Lo quise mucho, lo quiero mucho. Y todos eran estupendos, pero pues eran niños de la calle. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos actores fueron? Yo creo que 13, 14. Uy, tremendo financiar todo eso, ¿no? Con hoteles y con tiquetes. No, ellos vivían ahí. Nosotros cogimos una casa, o la cogió la producción, una casa donde ellos vivían todos ahí, y entonces era más o menos fácil, pues, ubicarlos. Concentrarlos. Yo, como soy abogada, tenía una tarjeta, entonces yo cuando ellos estaban en la cárcel de Villavista los iba a visitar y saber dónde es que andan, si en la calle, si en Villavista, si donde no sé quién, si donde la mamá, que son tesoros las mamás y tú no sabes ni dónde viven. Bueno, pero eso durante el rodaje, pero en Cannes, en el festival. Bueno, en el festival de Cannes cuando ellos llegaron fueron El Zarco y Lady. Ah, los dos. No más. Ah, ok. No, porque muchos ya estaban muertos. Sí. Muchos ya estaban lamentablemente. muertos. Sí, muchos ya estaban muertos y bueno, ellos llegaron, pero tú tienes que hacer acuerdos, tú tienes que decirle, mire, no vaya a robar, no vaya a hacer, no vaya a esto, no va a matar, imagínate tú en Francia con ese problema. Entonces, pues pudimos hablar y la verdad, por ejemplo, fíjate El Zarco a los 2 días de haber llegado me dijo, mire mami, yo ya entendí esto cómo funciona. El que va a ganar es un griego, dijeron por ahí. Yo no entiendo francés, pero sí entiendo. Tú te queda al oído lo que él dice. ¿Quién ganó? El griego. Ajá. Entonces, no sé cómo ellos hacían, se iban, venían, hablaban, no hablaban, comían, no comían. La delegación colombiana era muy grande en Cannes. Eran más o menos unos 20, 30 personas. Y nos quedamos 2 semanas. Eso sí costó mucho esfuerzo, mucho dinero, mucha cosa. Teníamos que hacer una fiesta. Los Blues Brothers tenían la fiesta. Me quitaron mi casa porque me llamaron a decir, usted tiene un día la casa, pero ellos la alquilaron 8. Entonces váyase, madame. Entonces teníamos que empezar a mover cosas. No tengo fiesta, no tengo aquí, sí tengo aquí. Se pierde. El músico que venía de Marsella, que era un acordeonista del Chocó, se varó en la mitad del carro antes de llegar a la fiesta. Yo, por favor, lleguen lo que sea, mejor dicho, como sea. No es tan fácil, sabes tú, organizar claro. todo eso. Ahora, tú porque estás en competición, no todas las personas que están en Cannes tienen que hacer todas esas fiestas. Sí. Pero las 22 películas del año sí tienen que hacer una inversión. Claro. Es una inversión. Si te ofrecieran producir otra película aquí en Colombia, ¿lo harías? Así, Gustavo, a mí me encanta, pero bueno, hay que ver el guión, hay que ver la plata, es decir, porque es que es distinto. A mí me gustó mucho rodar The Rolling por el centro, que fue una manera. Me gustó muchísimo rodar La vendedora de rosas. Y también inicié, claro que rodamos en Bogotá, pero es otro proyecto colombiano, para mí colombiano, que es Sonido Bestial, el documental sobre Richie Ray y Bobby Cruz, que codirigí y coproduje con Sandro Romero y Marius Berli. Ese es otro tipo de producción. ¿Eso qué año fue? Eso fueron 10 años de seguimiento a estos 2 músicos. Desde el momento en que ellos regresaron de la música cristiana a la música normal, digamos, ahí lo recibimos en el concierto de Bayamón. Eso ha sido como la otra producción colombiana
en la que yo he participado, pero que yo la inicié. Ya. En realidad esas dos películas las he iniciado, ahora que me dices. ¿Y en qué año la terminaron esta película? Sonido Bestial, Sí. como en el 13, 14. ¿2013? 2013, 2014, después tuvimos una cosa de un premio, nos lo ganamos y después hay una cosa de derechos de autor, se solucionó, se pagó, estamos a paz y salvo con Proimágenes, con todas las casas de edición y tenemos que terminarla y lanzarla. Bueno, ¿y qué proyectos vienen ahora? ¿Te Pues, devuelves a Francia? sí, Gustavo, me devuelvo a Francia. Ahorita estoy haciendo unas cosas muy interesantes que son unas como one to one, uno a uno. Cuando estuve aquí en Colombia fui profesora en la Universidad Nacional. El hecho de enseñar y estar con jóvenes es algo que me encantó. Para mí casi que lo mejor. Entonces después, estando en Francia, y lo he hecho regularmente durante varios años, es un director que quiere hacer un primer largometraje, o segundo, digamos, pero un proyecto joven. Me gusta ayudarle a elaborar el dossier que se debe hacer para tenerlo, para presentarlo, al menos en Francia, pero en cualquier país, en Alemania, en Suecia, todas las coproducciones, tú tienes que tener una nota de dirección, una nota de producción, una nota de luz, una nota de imagen, y esas notas hace que tú visualices tu película y que el director la tenga en cabeza. Y haces tu dossier, y esos dossiers con un primer, ¿cómo se dice?, borrador de producción de presupuesto, pero sobre todo que la parte de la cabeza de la persona esté muy organizada, pues presentarlo a los lab de los festivales o a los productores para que ese joven director pues vaya a ver a un productor. Buenísimo. Sí, me encanta eso. Me encanta eso, mis alumnos que tuve en la Universidad Nacional son fantásticos, me encanta estar con los jóvenes directores, no es un trabajo, digamos, así que tú digas muy reconocido como ser productora, pero para mí sí es suficiente esa satisfacción en que el producto esté bien, el producto esté bien. Eso me fascina. De proyectos, pues vamos a ver, he estado hablando también con un director asiático que quiere rodar acá. Sin embargo, yo pienso que también la gente joven debe rodar con los directores buenos ahora, ¿ves? O sea, la gente joven es la que debe, no sé, como meterse en eso. De pronto me gusta estar más lado ahora del director o del equipo. Dirigir un equipo de producción es delicioso, pero es muy ingrato. ¿Qué tan fácil o viable es conseguir coproducción con Francia? Muy bien. Si tú haces justamente el dossier, la cosa, haces la vuelta, todo lo del CNC es muy factible ahorita. Desde hace más o menos 10 años. ¿Sabes? Proimágenes tuvo una época de, ¿cómo se dice?, apogeo. Sí. Apogeo enorme, en que el Festival de Cartagena venían todos los productores del mundo, al no sé qué festival venían todos, había coproducciones cada 5 o 10 minutos, me imagino que como hubo un cambio de pronto, una fluctuación económica, llamémoslo, pues en lugar de pasar de ahora del Festival de Cartagena, pasamos al de Egipto, donde acaba de ganarse un premio colombiano, el primer premio. Eso es que ese carrusel de festivales tienen sus propias producciones. Yo la verdad te digo, me gusta el cine independiente, que sea americano, colombiano, francés, es en lo que creo, en lo que apuesto, y pues eso es lo que me gusta. ¿Y qué opinas del Festival de Cine de Cartagena? Cambió. ¿Cómo? El Festival de Cine de Cartagena ha cambiado. Fue un festival justamente que en un momento dado fue un boom, era como un carrusel de producciones y de dinero, era como donde venían todos y era la fiesta y era el momento. Y creo que ahora se volvió una muestra, no se volvió ya un festival competitivo, sino una muestra donde me imagino que lo toman más como, no me imagino no, porque además es Felipe Aljure el que lo dirigía, pero mostrar el cine indígena, el cine del Pacífico, el cine, nuestras producciones. Yo creo que eso fue muy importante haberle dado esa apertura, porque lo otro ya estábamos en otra cosa, se había perdido la parte colombiana.
Y yo creo que hay que combinarlo, ¿sabes? Porque es importante que las producciones internacionales también vengan y Claro. que uno vea cine internacional y que los jóvenes vean cine internacional. Resulta que hace unos años, en los años 90, yo le hice una entrevista a Fernando Botero en Nueva York. Y entonces una de las preguntas que le hacía era, ¿por qué es tan universal su obra? Porque yo había visto en Aviñón, en el Palacio de los Papas, la reacción de tantos espectadores que llegaban de todas partes del mundo y paraban frente a una obra y la analizaban y se reían y tenían diferentes reacciones frente a la obra, o sea, la entendían de alguna manera. Entonces le preguntaba, ¿por qué tan universal su obra? Y me dice, es que el arte no es de ninguna parte. Claro. El arte es universal. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Tú crees que el cine puede ser tan universal como la pintura, como la escultura, sin las etiquetas que cine latinoamericano, cine de la India, cine pakistaní, o cine francés? Bueno, en fin, ¿se podrá llegar a pensar en esos términos tan universales, sencillamente de una película? Pues el cine es universal para mí, Gustavo, porque es que mira, las películas las traducen, las subtitulan o lo que sea en todos los idiomas. Es decir, una película se puede ver en todo el planeta. Ahora, el tema, si de pronto es el tema, pues hay temas que son, por ejemplo, el tema de Medellín, por decir, es un tema local, pero tratado de una cierta manera correcta y con todos los fierros, pues es universal, porque ahí hay una cosa de identificación, de solidaridad, de apoyo, de reconocimiento. El cine, pues yo pienso que es lo que más fuerza tiene en el mundo para comunicar, y pues por eso creo que se deben hacer las películas bien hechas, porque además de mandar un mensaje, además de dar una historia, pues qué bonito utilizar las artes, la música, el sonido, la cámara, todo, y poderlo poner en combinación para hacer una obra de arte, porque yo pienso que el cine puede dar obras de artes. Sí. Y he dicho, y lo pienso tal vez, una cosa son las películas y otra cosa es el cine, y a mí siempre me ha gustado más el cine. Sí, 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 estamos de acuerdo.